Bien, buenas tardes. Lo primero, integrantes del grupo G7. Hoy acuérdate, cuando firmes la asistencia, G7 en H5 soy. Entonces, hoy vamos a impartir la última de las horas dedicadas al álgebra no lineal, la N06, y después 5 minutos de descanso para después arrancar ya con la parte de álgebra lineal, un repasito que yo creo que te va a venir bastante bien. Entonces, estamos en la 110B y en la 111A del Guerrero 03. Y lo que habíamos visto es que en la técnica de aproximaciones sucesivas, que era xk más 1 igual a g de xk, donde aquí falta una flechita, ¿lo ves? Es x0, lo meto en la variable x sub i, y luego voy haciendo iteraciones de la forma que habíamos visto de punto fijo. Pues hoy lo que vamos a hacer al principio era responder 3 preguntas sobre las técnicas de aproximaciones sucesivas, que es, ¿puede cogerse el x sub 0 que te dé la gana del intervalo AB y eso converge? Es lo que se llama convergencia global. O tienes que empezar suficientemente cerca de la raíz x asterisco, que es lo que se llama convergencia local. Eso es lo primero que vamos a intentar responder esta tarde. Luego también veremos con qué rapidez de convergencia se espera obtener la solución. Ya vimos que en una sucesión de numerillos había un orden de convergencia, una constante de error asintótico, pues cuál es el orden tau y la constante lambda que le corresponde a un método de aproximaciones sucesivas de esta manera. Y luego, ¿qué error cometes? Que esto ya lo utilizamos también el otro día. ¿Qué error cometes cuando te detienes en la iteración enésima como aproximación del punto fijo x asterisco o de la raíz x asterisco de la función de la ecuación no lineal f de x igual a 0? ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer esta tarde. Entonces, fíjate que en las mismas condiciones que estábamos cuando vimos que había un único punto fijo, que era el teorema este, el corolario este también, dice, en estas mismas condiciones puedes coger el x0 que te dé la gana, que eso converge, x0 que te dé la gana del intervalo AB, tanto en este caso como en este. Y en la técnica de, o sea, y se llama convergencia local, pues más o menos lo que nos pasó el otro día. No pudimos demostrar la convergencia global en el intervalo 1, 2, ¿y qué hicimos? Reducir el intervalo para quedándonos quedándonos la raíz dentro del intervalo, quedando el x asterisco dentro del intervalo, lo redujimos al 1, 1,5 y empezamos de un punto del 1, 1,5. Pues es esto que tienes aquí. Fíjate, dice, suponte que tienes, aquí está el x asterisco, menos delta y el x asterisco más delta. En este intervalo que aquí se llama I, el punto medio es obviamente x asterisco y la semilongitud del intervalo sería el delta. Pues entonces aquí lo que está diciendo es que si G en el punto medio menos el punto medio es menor o igual que 1 menos L por la semilongitud del intervalo, entonces puedo empezar del x sub 0 que me dé la gana, del intervalo chiquitillo, cerca del x asterisco. ¿Lo ves? Bien, eso es lo que se llama, digo, la convergencia local. Y en este caso, en el otro teorema, en el teorema 10.2.4, lo que dice es que puedo empezar de un x sub 0 siempre y cuando x sub 0 menos x de esta distancia sea menor que el delta. Claro, lo que quiere decir es que el x sub 0 pertenezca al intervalo y no quiere decir otra cosa. ¿Lo ves? ¿Vale? Fíjate en este caso que dice, si G' en la raíz, en la solución, se puede saber lo que vale G' en la solución sin saber la solución. Pues si G' en la solución, ahora lo veremos, si G' en X asterisco es menor que 1, como la G' es continua, habrá un intervalo cerquilla del X asterisco en el cual todavía se siga manteniendo menor que 1. Eso es lo que se aprovecha aquí. ¿Vale? Y en cuanto al orden de convergencia y la constante de error asintótico, otros años hago el desarrollo de Taylor correspondiente, este año lo vamos a obviar y entonces nos vamos a centrar en el resultado que dice que
si todas las derivadas de la G, se te anulan hasta la de orden P-1 y la de orden P ya es distinta de 0, entonces el tau es P, ¿lo ves? Lo que dice es que tau vale P y que la constante de error asintótico, el lambda, es la derivada P ésima en X asterisco en valor absoluto dividido por P factorial, es lo que pone aquí. ¿Lo ves? ¿Vale? Vale, pues nos vamos a quedar con eso. Y sobre lo de la acotación del error, pues ya vimos que esta lo que decía era que como L era menor que 1, esto estaba tendiendo a 0 y por lo tanto el xn está tendiendo a X asterisco. Esta es la que dijimos que era la que programábamos, ¿verdad? Pues esta es la que utilizamos el otro día y es la que vamos a recordar, tal que aquí, el xn menos el x asterisco, el quedarte con la iteración enésima como aproximación a x asterisco, tiene un error de L elevado a n menos, una corta de error absoluto, ¿lo ves? L elevado a n partido por 1 menos L por x1 menos x0. Todo esto lo utilizamos el otro día, imponiendo que esto fuera menor o igual que la cota de error absoluto que quisiéramos, como queríamos d decimales correctos o n menos i con i dígitos significativos, pues entonces imponemos eso y despejamos el n grande. ¿Vale? Vale. Y vamos ya a proceder sin más dilación a la metodología específica, porque esta parte de aquí está perdonado, lo ves, en la 111A, pues en la 111B vamos a proceder, digo, con la metodología específica para resolver ecuaciones no lineales. Vamos a ver, además de la técnica de punto fijo, que ya lo vimos el otro día, la técnica de bipartición, la técnica de Newton y la técnica de la secante. Entonces, en la técnica de bipartición... Una pregunta, Pablo. Dime. La mejor de todas la de bipartición, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a Ah, ello. 111b. Pues fíjate, en la técnica de bipartición lo que haces es mantener en todo momento la raíz encerrada en un intervalo de extremos a sub k, b sub k, a sub k, b sub k. Y el intervalo se va haciendo cada vez más chiquitillo y siempre va a tener encerrada la raíz. Entonces ponemos en la 111b, ahí abajo, vamos a poner la 111b. Hemos dicho la técnica de bipartición y vamos a hacer una sola iteración, ¿eh? Una única iteración para que lo veas. Entonces, se hace lo siguiente. Tú suponte, aquí está la gráfica de la F, en bipartición se trabaja con la F directamente, ¿eh? Y vamos a suponer que la F es continua, que siempre se te olvida comprobarlo el día del examen. Entonces, con la F continua, suponte aquí está el extremo A y aquí el extremo B, y que hay un cambio de signo, en concreto, que en A vale positivo y en B la función vale negativo. Y la función, suponte que viene tal que así. Tal que así. ¿Bien? Bien. Entonces, el intervalo inicial es este, el A sub 0, B sub 0. Y la raíz que estamos buscando es esa de ahí. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es considerar el punto medio del intervalo, es decir, el x más 1, el x sub 1 sería A sub 0 más B sub 0 partido por 2. Y ahora miro a ver qué de los dos semi-intervalos, cuál me interesa quedarme. Como aquí la función es positiva, pues me interesa quedarme con esta parte de aquí porque aquí es positivo y aquí es negativo. Es decir, este será el extremo nuevo izquierdo, el nuevo extremo izquierdo del intervalo y este el nuevo extremo derecho del intervalo. ¿Lo ves? Y ahora, ojo, ahora hay que dar
una aproximación x asterisco a la, o sea, una aproximación a la raíz x asterisco de f de x. Pues hay dos posibilidades. Apúntalo, ¿eh? Primera posibilidad, pues tomar como aproximación de x asterisco uno de los extremos del intervalo, en concreto el x sub 1. Es lo que se hace en el pseudocódigo que tienes en las transparencias. O bien se puede dar como aproximación a la raíz el punto medio del último intervalo, a su 1 más b su 1 partido por 2, es decir, lo daría este punto de aquí, que es lo que se hace en la rutina bipart.m que veremos en la práctica N1 de MATLAB. Entonces, ¿ves? Tú suponte que la función en vez de venir así, vamos a pintarla más exagerado, la raíz fuera así. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dar uno de los extremos o dar el punto medio del último intervalo? Pues en este caso, si la función viene tal que así, sería mejor el x1, ¿no lo ves? Porque quedaría más cerca. Pero como no lo sabes a priori, como no sabes cómo va la función f, pues hay esas dos posibilidades. ¿Bien? Bien. Ojo que es una técnica lenta pero segura. Fíjate, es lineal, el tau es 1, y la constante de error asintótico es 1/2, con lo cual es muy cansino. ¿Te das cuenta? Por eso normalmente se hace lo que se hace en los exámenes. Un par de iteraciones con la técnica de bipartición y luego ya una técnica un poquito más alegre, Newton, secante, para aproximar mejor la raíz correspondiente. ¿Bien? ¿Entendido entonces? Y otra cosa, ¿cuánto vale la cota de error absoluto en el caso de la técnica de bipartición? Pues fíjate, el intervalo inicial a su 0 b sub 0, ¿qué longitud tiene? B menos A, ¿sí? Sí. Y el siguiente, B menos A partido por 2, y el siguiente, B menos A partido por 4. Todo el mundo ve entonces que en la técnica de bipartición lo que en la longitud del intervalo es B menos A partido por 2 elevado a n. Pues si eso le llamamos L sub n, entonces tengo una expresión para la cota del error absoluto a la que imponer que sea menor o igual que 1/2 por 10 a la menor d y determinar el número de iteraciones. ¿Te das cuenta? Claro, lo que pasa es que depende de cómo pares. O la cota de error es p menos a partido por 2 elevado a n si utilizas esta técnica para parar, o b menos a partido por 2 elevado a n más 1 si utilizas esta otra, que es lo que pone tal que aquí. ¿Ves? Tau 1 y lambda 1/2. ¿Vale? ¿Entendida la bipartición? Es que es así de simple. Es la demostración del teorema de Bolzano que te haría tu profesor favorito de cálculo el cuatrimestre pasado. De las técnicas de intervalos encajados, fíjate, está la 111b, ahora viene la 112a, todo esto perdonado, ¿lo ves? Todo esto perdonado. Y ahora vamos a la técnica más famosa de las técnicas de punto fijo, que es la técnica Taylor-Raphson, el método de Newton. El método de Newton. En la 112A y 112B. (112A) y 112B. Ojo, apúntate ahí. En la técnica de Newton es una técnica de aproximaciones sucesivas, o sea, es de la forma xk más 1 igual a g de xk con la g x menos la f partido por la f'. Bien, entonces todo lo que hemos contado para las técnicas de puntos fijos es aplicable a la técnica de Newton. Primera observación, Newton es cuadrático, o sea, el orden es 2, y la constante de error asintótico, el lambda, es el máximo para x asterisco entre A y B. Como es de orden 2, pues sería g segunda
partido por 2 factorial. Pues ahora vamos a ver que g segunda en x asterisco en el método de Newton es f segunda en x asterisco partido por f' en x asterisco. Con lo cual, puedo utilizar lo mismo que hacíamos el otro día con el error en la etapa enésima para una técnica cuadrática. Decíamos que el error era lambda, ¿no? El 0,75 elevado a 2 elevado a n-1 por el e sub 0 elevado a 2 elevado a n. Esto le imponíamos que fuera menor o igual que 10 a la menos 8 y despejábamos el número de iteraciones, ¿verdad? Pues esto mismo lo puedes hacer con la técnica de Newton usando de e sub 0, por ejemplo, b menos a partido por 2. Por eso mismo hicimos el ejercicio que hicimos el otro día. ¿Vale? Vale. ¿Y por qué es esta g? Pues porque hemos dicho que en el método de Newton lo que pretendíamos era que fuera por lo menos de orden 2. O sea que g' en x asterisco se anulara. Pues voy a imponer que g' en x asterisco sea 0 una vez que he multiplicado por h y he sumado x. Entonces, si quiero determinar quién es la h correspondiente, tal que aquí, resulta que, operando, no lo voy a hacer tampoco este año, es menos 1 partido por f', con lo cual si esto lo reemplazo tal que aquí, pues me queda la g que hemos dicho y además g segunda en x asterisco queda f segunda en x asterisco partido por f', lo que habíamos comentado. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la técnica de Newton? La tienes aquí arriba en la 112b, en la parte de arriba. En la técnica de Newton, geométricamente se hace lo siguiente. Si esta es la gráfica de la f y estás buscando esta raíz, este sería el x asterisco, pues si en el punto xk, f de xk, trazas la tangente, donde corta, esta es la gráfica de la f, pues donde corta el eje horizontal, este sería el punto xk más 1. ¿Lo ves? Bien. Y oye, ¿te acuerdas cuánto vale la ecuación de la recta en la forma punto pendiente? Pues sería y menos y sub 0 igual a la pendiente de la recta tangente, que vale ¿cuánto? F' por x menos x sub 0. Pues si además de hacer esto, impones que un punto de la recta es cuando x valga, o sea, cuando y valga 0, x vale xk más 1, pues si aquí reemplazas, pues te queda esto de aquí. Esto de aquí. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Y vamos a hacer un ejemplillo, ¿no?, del método de Newton. En concreto, el ejemplo es el ejercicio. Aquí está. La cuestión es 5.6a. Usa los métodos de Newton y de la secante, para que te puedas entretener en la casa con la secante, para encontrar un punto en el que x y coseno de x se corten. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces, hemos dicho la cuestión 5.6, apartado A1. Entonces, si quiero que x y coseno de x se corten, ¿quién es la ecuación no lineal? Aquella que te decía que te costaba dificultad el día del examen. Pues como quiero que x y coseno de x se corten, es f de x igual a x menos coseno de x igual a 0. ¿Cuánto vale f'? 1, le deriva del coseno, menos el seno. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La f es una función continua en el intervalo 0, 1. ¿Cuánto vale f en 0? F en 0 sería 0, coseno de 0 sería 1 menos 1 negativo, ¿sí? ¿Cuánto vale f en 1? Pues f en 1 ahora vamos a ver que queda mayor que 0 y por lo tanto hay una raíz al ser continua entre 0 y 1.
Pues si no quiero determinarla especialmente de forma precisa, pues vamos a coger de x sub 0 el punto medio del intervalo. Hemos dicho de 5 dígitos, entonces shift setup, radianes, que hay razones trigonométricas, el 4, ponlo ahí, que no se te olvide ponerlo en radianes. Shift setup, el 7, 5, aritmética de 5 dígitos, y shift setup 2, line IO. Bien, entonces lo primerito, evaluamos para localizar la raíz. Coseno de x. Hemos dicho, en 0 quedaba menos 1, negativo, ¿sí? Sí. Y en 1 que vale 0,5, casi 0,46, ¿lo ves? Positivo. Luego entonces ahí hay una raíz. Entonces, ahora tengo que hacer las iteraciones de la forma xk más 1 igual a g de xk con esta g. Con esta g. Pues lo hago como lo hacía el otro día. Hago shift rnd de x menos. Aquí ponemos la f. Y ahora divido por la f', que hemos dicho que era 1 más sin de x. Bien, entonces le doy a calc en 0,5, el x sub 1 me queda 0,75, 522. El x sub 1, 0,75, 522. Fíjate que como he puesto RND, ya tanto lo que tengo en pantalla como lo que está en la memoria está ya redondeadito a 5 dígitos. Y ahora calc ans igual 0,73, 9, 14. Cuidado con el exponente, ¿eh? 0,73, 9, 14. El siguiente, x3, 0,73, 909. 0,73, 909 y vamos a calcular el x4. Anda, se obtiene lo mismo que x3, ¿lo ves? Luego entonces ya podemos parar. Porque ya hemos obtenido un punto fijo de g que es una raíz de la f. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido. Una pregunta. Siempre Dime, tienes que dime. encontrar, o sea, tienes que dar al punto exacto, puedes dar una aproximación. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, en este caso tardas poco, pero si no. Claro, pero ¿por qué has tardado poco? Porque Newton es cuadrático. Si tuvieras que haber hecho esto mismo, pero con el cansino bipartición, te había dado el lío. Entonces, si ves en los exámenes, te dice, hace un par de iteraciones del método de Newton. Pues un par de iteraciones es hasta aquí. Haya habido convergencia o no. Otra historia es ahora demostrar que esto tiene 5 dígitos significativos redondeados correctos. Eso es otra historia, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale. Pero, ¿Entendido Pablo, entonces? una pregunta. Dime, dime. Pero de los métodos más exactos, el de bipartición es el ideal, ¿no? Porque lo que hace es acotar, ¿no? No, no, Porque, no, al revés. Al revés, al revés. Bipartición es seguro, pero es lento como su... Mira, si es que es lineal. ¿No te acuerdas el otro día que dijimos, vamos a ver cuántas iteraciones hay que hacer para que el error en uno lineal de constante 0,75 tuviera error 10 a la menos 8? Y nos dieron 62 iteraciones, te puede dar el lío. Bipartición es ideal para hacer un par de iteraciones al principio que te acerque a la raíz y luego ya acelerar con el método de Newton o con la secante, que veremos ahora. ¿Bien? sí, Es que, claro, porque aquí hay error de redondeo, ¿no? Mm, porque estamos operando en aritmética de 5 dígitos aquí. Claro, 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 claro. Vale. Entonces, ¿qué problemas puede presentar el método de Newton? Vamos a poner aquí problemática, también en la 112b.
en la 112b. ¿Cuál es la problemática correspondiente al método de Newton? Problemática. Me refiero porque ahí tienes un par, en las transparencias tienes un par de teoremas de convergencia global para el método de Newton, pero fíjate tú todo lo que hay que comprobar. Entonces, tú quédate con la copla que el método de Newton solo tiene garantizada la convergencia local. La convergencia local. Entonces, estos son los problemas que te decía. Estos dos de aquí. Vamos a empezar con el del apartado B. El del apartado B se refiere a lo siguiente. Suponte que tienes una función que viene tal que así. A ver si la pinto bien. Así. Y empiezas de este x sub 0. Este es el x sub 0. ¿Vale? Entonces, trazo la tangente. Donde corta el eje horizontal, aquí está el x sub 1. ¿Sí? Y ahora, donde la tangente corta el eje horizontal, hostia, no corta, ¿lo ves? Ah, porque has caído en un extremo local, en este caso en un máximo local. Entonces, claro, los puntos en los que el denominador se te anule van a presentar problemas para el método de Newton. Pero fíjate, aquí es que es más grave porque en una raíz múltiple, a medida que te acercas a la solución, aquí en la solución la derivada es 0. ¿Lo ves? Por eso decíamos el primer día que las raíces múltiples iban a presentar problemas para el método de Newton. Se ralentiza mucho. Bien, entonces aquí la solución es, pues no cojas este x sub 0, coge otro x sub 0. Bien, este era lo del B1. Y lo del B2, que también pasaba en algunos de los exámenes, era que tengas, por ejemplo, algo similar a un ciclo de histéresis en circuitos, ¿no? Que tengas, este es el x sub 0, que tengas simetría alrededor de la raíz. Este sería el x sub 1. Ahora trazo la tangente. X sub 2, X sub 3, ¿lo ves? Te quedas atrapado ahí sin progresar hacia la raíz X asterisco. Pues, pero vamos, que el mayor de los problemas que tiene el método de Newton es este. ¿Qué pasa si la F es esta? Mira tú la que hay que liar para evaluar la F'. La F' sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero, y ahora hay que hacer la derivada del segundo, que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero, que era x 3 elevado a x, ¿no? Por la derivada del segundo, que sería, la derivada del coseno es menos seno, y con un 2 sería aquí, menos 2. A lo que me vengo a referir, que la evaluación de la derivada puede costar mucho más que esta, que la propia f. Entonces, lo que se hace es, en la técnica de Newton, que es xk más 1 igual a xk menos f partido por la f', en vez de dividir por f', aproximas la derivada por un cociente incremental, f de xk menos f de xk menos 1, y divides, que pasaría el numerador, por xk menos xk menos 1. Pues esto es lo que se conoce, y lo verás en muchos exámenes, como el método de la secante. El método de la secante. Y del método de la secante solamente tienes que saber aplicarlo. Fíjate que se necesitan x sub menos 1 y x sub 0. Es un método que necesita dos aproximaciones iniciales. No basta solo con el x sub 0. Pues se toma de x menos 1 y x 0 o a y b o b y a, lo que más te convenga. Lo que más te convenga, me refiero,
lo que más convenga, me refiero a que normalmente x sub 0 es mejor aproximación que x sub menos 1. Entonces, que x sub menos 1 sea lo que está más lejos de la raíz. Y lo que también tienes que saber del método de la secante es que no es ni lineal ni cuadrático. Es lo que se llama superlineal. Y también tiene convergencia local, claro, que igual que el método de Newton. Bien, ¿entendido entonces el método de la secante? Para practicarlo, practica en casa con este que hemos hecho antes con el método de Newton, pues lo haces con el método de la secante. ¿Vale? Vale. Y esa era la 112b, el paso a la 113a, donde tienes, ¿ves? El método de la secante entra hasta aquí. Esto sí. Esto sí. Esto es lo que ya no entra. Y por supuesto que sepas que en MATLAB hay un resolutor de ecuaciones no lineales que se llama F0, que antes detallábamos cómo iba por dentro, pero que ahora no lo vamos a detallar. Simplemente usaremos el F0 del MATLAB. Bien. Oye, y por cierto, tu calculadora también tiene resolutor de ecuaciones no lineales del estilo de F0, ¿eh? Se llama ChifSolve, ¿lo ves? Lo que se hace es poner la ecuación no lineal que quieres resolver, esta de aquí, y ahora le das a ChifSolve y le dices de dónde quieres empezar a iterar, del 0,5. Y él se pone a hacer las iteraciones, ¿lo ves? Y te da una aproximación, anda, la misma que has conseguido a 5 dígitos significativos redondeados correctos con 4 sencillas iteraciones del método de Newton. ¿Lo ves? Esto que pone LR es la precisión. Y digo bien, el valor de la función en la aproximación que has dado. Entonces, si todo ha ido bien, esto tiene que ser cero. ¿Vale? Vale. Ten cuidado porque el manual dice que lo que hace ChifSolve es el método de Newton y es mentira, porque tú no has dado la derivada. Él tendrá que aproximar la derivada de alguna manera en el mismo sentido que hace la secante. ¿Va? Va. Oye, ¿y qué hacemos cuando la f sea un polinomio? Pues aplicar de las técnicas de resolución de ecuaciones algebraicas que tienes en la 113b, solamente vamos a ver una de ellas. Esta era la 113a y hemos dicho en la 113b vamos a ver qué hacemos cuando tenemos una ecuación algebraica, que es simplemente que la f es un polinomio de grado a lo sumo n. Cuando tienes un polinomio con grado a 0, pues se llama ecuación algebraica. ¿Sí? Y la única técnica que vamos a ver es la técnica de Birge-Vieta, que es lo mismo que la técnica de Newton, es decir, aproximar, hacer una sucesión de numerillos, xk más 1 igual a xk menos el polinomio evaluado en xk partido por la derivada del polinomio evaluada en xk. ¿Vale? Con, ojo, un x sub 0 real o complejo, porque en las ecuaciones algebraicas es donde fundamentalmente interesan las raíces complejas, en las otras también, pero más en las raíces, en las ecuaciones algebraicas. Pues, por ejemplo, ¿cómo se hace las iteraciones de Newton en aritmética compleja para esta? X cuarta menos 1. Esta es la ecuación no lineal que quieres resolver. Y empezando de x sub 0, el 1 más 2i, que es un valor complejo. ¿Bien? ¿Sí? Y también aritmética de 5,
dígitos. Pues, ¿cómo se hace? Muy fácil. Coge tu calculadora y le das a Shift RND y ahora pones la G, es decir, aquí pones x cuarta menos 1 y aquí la derivada de x cuarta menos 1. X cuarta menos 1 y aquí 4x al cubo, ¿vale? Le das a calc y el x sub 0 es 1 más 2. No lo ha puesto el número i, está aquí. ¿Lo ves? Pero no lo ha puesto en complejos. Hay que ponerla primero en Shift Z. Shift Mode Complex, el 2. ¿Vale? Y ahora, vaya, ahora lo he perdido, ¿no? Shift RND alfa x menos x a la cuarta menos 1 partido por 4x cubo. Bien, le doy a calc y le digo que el x sub 0 es 1 más 2 sin darle al alfa, directamente i, pero en modo complejo. ¿Ves que te da error? Te da error, le das a la flecha para acá para que no perder la expresión. Da error porque la calculadora no sabe elevar a la cuarta un número complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no sabe elevarla a la cuarta, pero sí al cubo y al cuadrado, pues elevas al cuadrado y luego lo vuelves a elevar al cuadrado. ¿Ves que es lo mismo? Y ahora si le das a calc, en 1 más 2i, este es el x sub 1. ¿Ves? Estás haciendo iteraciones de la técnica de Newton en aritmética dentro de los complejos. Este sería el x3. ¿Ves hacia dónde va? ¿Ves que la parte real se va haciendo casi cero? ¿10 a la menos 7 es la parte real? ¿10 a la menos 19? ¿Cuál es casi este? El 0 más 1i. ¿Y es verdad que i es raíz de esto? Pues claro, ¿no? ¿Y cuadrado no es menos 1? Menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. ¿Lo ves o no? Para que practiques en casita, tienes el ejercicio, la cuestión 5.6b, en la que tienes que hacer las iteraciones. La cuestión 5.6b. ¿Vale? Oye, y otra cosa. ¿Cómo se evalúa un polinomio en un punto y la derivada del polinomio en el mismo punto? Pues para eso hay que volverse en el capítulo 2 del Guerrero 03 a la 31b y 32a. 31b y 32a. Fíjate. Hay dos técnicas para evaluar un polinomio en un punto A. Es la técnica evalpoli, que se llama tal que aquí, donde aquí también faltan las flechas. Aquí, aquí, aquí. Se han comido las flechas. Y el algoritmo de Horner. Lo vamos a ilustrar tal que aquí. Hemos dicho 32, 31b y 32a. Evaluación de polinomios. Pues fíjate, tú suponte que tienes que evaluar un polinomio de grado 2 en un punto A, es c sub 0 más c sub 1 por A más c sub 2 por A al cuadrado. Si lo evalúas tal cual, es la técnica que se llama evalpoli.
evalpoli. Pero también lo que puedo hacer es ir sacando anidadamente factor común A que multiplica a C sub 1 más A que multiplica a C sub 2 y es lo que se llama la técnica de Horner. Se pone una variable I a C sub 2 y lo que hago es un bucle for, bucle definido para ir haciendo I por A más el C anterior y lo guardo en la variable I y lo hago por A y le sumo el C anterior. ¿Lo ves? Entonces, eso resulta que hace muchas menos, menos operaciones. Este hace n multiplicaciones y este hace 2n multiplicaciones. Pero sobre todo, si n es 9, por ejemplo, este cuando A es pequeño tiene un error de mu' y este de 10 mu', con lo cual este tiene 10 veces más error que este. ¿Lo ves? El mu' es 1,06 veces la unidad de redondeo, el mu. O sea, para el caso como si fuera el mu. Bien. Oye, y otra cosa. ¿Esto de Horner te suena? ¿El algoritmo de Horner este te suena? Anda, si es el algoritmo de Ruffini que te contaba en el colegio, ¿no? Me refiero, cuando tú tienes que dividir un polinomio c sub 2, x cuadrado más c sub 1, x más c sub 0 por x menos a, ¿qué hacías? El c sub 2 lo bajabas, ¿no? Y ahora hacías a por c sub 2 y le sumabas el anterior, ¿no? Y luego a por lo que llevaras y le sumabas el anterior, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lo ves? Sí. Pues cuando tú divides un polinomio entre x menos a para obtener un cociente y un resto, el resto es la evaluación del polinomio en el punto A. Es decir, lo que pones en el numerador en la técnica de Newton. Y si vuelvo a dividir por x menos a el cociente que me ha quedado, entonces el otro resto que obtengo es la derivada en el punto A. Si quieres, partido por 1 factorial, porque si volvieras a dividir por x menos a, aquí en el t sub 0 es 1, f sub 2 sería el f sub 2 sería la derivada segunda en el punto A partido por 2 factorial. ¿Vale? Lo que pasa es que ese en el método de Newton no lo necesitas. Bien. Oye, ¿y por qué el resto es la evaluación del polinomio en el punto A? Porque fíjate, si pongo divisor por cociente más resto, ¿cuánto vale P sub n en el punto A? Pues esto vale 0 y queda el resto. Y como la derivada es esta, en el punto A todo esto se anula y es evaluar el cociente en el punto A. ¿Lo pillas? Sí. La parte de la 32A de abajo está perdonada, ¿lo ves? Todo eso de ahí abajo perdonado. Y en casita puedes hacer este que es con la técnica de evaluación del polinomio, el evalpoli y el Horner, ¿está todo solucionado con respecto a los polinomios? Pues vas a ver que no. Vas a ver que no. Fíjate, con la primera de las expresiones, si tienes que evaluar en el punto este, obtienes 100 y 0. Con la segunda de las expresiones obtienes 0 y 0. Y con la tercera de las expresiones obtienes 2 y 1.25. Con lo cual no da lo mismo evaluar un polinomio con esta expresión que con esta o que con esta. ¿Entendido entonces? Pues es lo que teníamos para la primera de las horas. A ver, ¿dudas? ¿Algo que te inquiete? Vale, paramos entonces 5 minutillos y ahora continuamos. Y 45 o'clock. Hay 50, seguimos, ¿vale? Pablo, la asistencia de hoy, ¿dónde hay que chequear? En G7 en H5. Vale.